Pasando ya con la lectura, que de eso se trata este sermón, nos vamos a ir ubicando en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16. Tiene como título este mensaje, este sermón, preparándonos para ser instrumentos de Dios. Me hace mucho a la memoria, por ejemplo, los que trabajamos en la construcción, los que trabajamos en el ámbito de construcción. Nosotros tenemos muchos instrumentos que nos sirven para ejecutar un trabajo, que nos sirven para realizar una tarea muy específica. Por ejemplo, en mi área yo tengo que tener diferentes tipos de instrumentos eléctricos para poder determinar ciertas situaciones en un lugar determinado. Pero en el ámbito del reino de los cielos, ser un instrumento de Dios es que te dejes utilizar como una herramienta por el principal que la va a ejecutar. Nuestro principal se llama Dios. Ahora, si tú te quieres dejar utilizar por Dios, te conviertes en un instrumento para aquel que va a utilizar ese instrumento. Ahora, me hizo acordar mucho las palabras de Dios de los ejércitos a Ananías. Instrumento me es este. ¿Por qué? Porque Dios había visto a Pablo para un trabajo específico de predicación del Evangelio a los gentiles. Entonces, ¿cómo Pablo es el instrumento de Dios a los gentiles en la predicación de la palabra? Ahora, pregúntese usted, ¿qué puedo ser yo para mí? ¿Qué puedo ser yo? ¿En qué Dios me puede utilizar a mí? Como así le dijo a Pablo. Ahora, Jorge, Gaby, Yubi, mi persona, pregúntese, ¿qué puedo ser yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿En qué me está utilizando Dios en su reino, en la iglesia? De eso se trata y darle contexto. ¿Y por qué traigo a la colación el joven rico? El joven rico tiene características muy importantes. Eh, a veces lo enfocamos en que estaba haciendo realmente las cosas como deben de hacerse, porque estaba cumpliendo los mandatos, como ya leímos en la palabra de Dios, estaba cumpliendo lo que dice, por ejemplo, en el verso 18, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a padre y madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo él? Todos estos los he cumplido. Entonces, imagínate tú en tu corazón, piensa tú has cumplido el verso 19 en tu vida. Es un trabajo muy fuerte. Porque ahora yo le puedo dar el enfoque como se lo voy a dar hoy, pero ese enfoque me gusta también mucho. Pero hoy yo voy a pensar que él tenía un poco de ego en su corazón. Estaba un poco agarrado a las riquezas. Lamentablemente, el resultado del rico, cuando Jesús le dice que deje todo lo que tiene y le siga, ahí la cosa cambió para el joven rico. Entonces, este hombre rico se creía muy bueno porque pensaba que no le faltaba nada a su vida. A veces nosotros pensamos que yo lo tengo todo, pero ¿estás seguro que espiritualmente lo tienes todo? Eso es algo importante. Esperaba una respuesta de aprobación. El alimentar el yo, que es el egocentrismo, algunas trae un poco de conflicto, frustración, depresión, aleja un poco de Dios, porque el rey Saúl, por un momento era el escogido de Dios, por un momento el rey Saúl hacía la voluntad de Dios, pero llegó un momento que empezó a entrar un poquito de ego en su corazón, un poquito de egocentrismo, llegó a entrar un poco de orgullo en su corazón y quiso hacer lo que él le parecía correcto. Y en ese momento Dios se aleja. Dios dice, ya este no es mi hijo, ahora voy a escoger a otro. Honra a padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he cumplido, dice el joven. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta?
Se ve un poco apresurada la respuesta. El joven rico no tiene idea de que le está hablando el mismísimo Dios. Tú para responderle a Dios tienes que esperar un momento. Tú para hablar con Dios o para ejecutar una respuesta ante el creador de los cielos y la tierra, no puedes irte de buenas a primeras. Esto tienes que meditar bien lo que le vas a decir a Dios. Por eso Dios dice en el Espíritu Santo que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros lo que pedimos no nos conviene. Y a veces lo que decimos tampoco sirve. Entonces Dios está acomodando como lo que hablamos, como lo que pensamos. Y ahora, este joven responde. Todo eso lo ha cumplido que me falta. Jesús le responde, parte del verso 21. Quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús no va a decir algo sin un contexto, sin un propósito y sin una verdadera fundación de la verdad, porque Dios es amor, Dios es verdad, Dios es el Todopoderoso. Si Dios dice en el verso 21 que la perfección está en seguir a Cristo, es porque así lo es. La perfección se encuentra en ven y sigue. La perfección se encuentra en amar a tu prójimo como a ti mismo, en dejar las cosas a un lado y servir al Señor. Esa es la verdadera perfección. Ser instrumento de Dios implica renunciar a muchas cosas. Jesús conocía el corazón de aquel hombre que lo estaba. La palabra retando es un poco fuerte. Yo diría, fue una conversación, a una renuncia total. Dejar el dinero era para este hombre algo un poco difícil, imposible. El dinero a las personas. Hay un refrán venezolano, yo no sé si es de Venezuela o es que lo escucho mucho allá. Tú quieres conocer a una persona, darle poder y conocerás quién es. Y yo, y yo me voy, ese refrán, cuando una vez lo escuché, lo tomé para mí y me fui a la palabra de Dios. ¿Dónde puede aparecer ese refrán en la palabra de Dios? Sí está. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Entonces, la palabra está ahí, está para nosotros. Este joven tenía muchas riquezas, pero no sabía que estaba hablando con el dueño de toda su riqueza. Estaba hablando con el dueño de la creación. A veces no tenemos idea de quién tenemos al lado, a veces no tenemos idea de con quién estamos conversando. Y no estoy hablando que estemos hablando con el mismo Hijo de Dios, como en este caso, pero quizás estamos hablando, por ejemplo, para mí es un privilegio que el hermano Jorge esté llegando a mi casa. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado. Usted debe ser hospitalario, lo estuvimos hablando domingos anteriores. Usted tiene que dar lo que usted tiene, usted tiene que ofrecer a su hermano lo que usted tiene, no lo que usted no tenga, no lo que usted no tenga. Ser instrumento de Dios implica entregarse totalmente al Señor. La entrega al 100% no significa, porque hay mala interpretación en este pasaje, que dice, claro, yo vendo todo lo que tengo, en este caso Estefanía no va a poder ni siquiera ir al colegio, o mi esposa y mi cuñada no van a poder ni comer. Si yo me despojo de todos mis bienes y me quedo absolutamente sin dinero, entonces eso no es el contexto de la palabra. El contexto de la palabra es que tu corazón no puede servir al dinero y tu corazón no puede servir a Dios. O sirves al dinero o sirves a Dios. Ninguno puede tener dos señores. Ahora, ¿qué hombres han dicho, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? No solamente Pablo. Hay varios pasajes que pongo la palabra doulos, porque la palabra siervo significa doulos y doulos es esclavo. A diferencia de otra palabra que te voy a mostrar más adelante. Pablo, siervo, esclavo de Jesús. Pablo, esclavo de Jesús, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios. Vamos con Santiago. Santiago, esclavo de Dios también. Yo soy un esclavo, ya yo no hago lo que yo quiera, yo tengo dueño, y mi dueño es Dios. Y mi vida no la gobierno yo, la gobierna mi Señor. Simón Pedro,
siervo, también es un esclavo de Jesús. Judas también es un esclavo. Ejemplos de hombres valerosos en el ministerio, apóstoles, otros eran colaboradores, otros eran siervos, otros eran cristianos, hermanos, están ahí en la palabra de Dios y son siervos, doulos, eres un esclavo. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia de una persona que es siervo y otra persona que es esclavo? Cuando, fíjate, voy a retroceder un poco. En el pasaje dice Pablo siervo, pero el contexto de siervo original es doulos, es esclavo. Ahora, si definimos la palabra siervo, es una persona empleada para prestar servicios a otra persona. Yo en este caso, yo estoy empleado en mi trabajo y yo tengo que hacer un servicio a mis jefes. Y si yo no lo hago, simplemente me van a decir por qué no lo hiciste, o quizás conversamos algo, y si no lo sigo haciendo, quizás me buscaré otro empleo porque ellos van a desistir de mí. Pero un esclavo no tiene opción. Un esclavo no puede decir, yo esto no lo quiero hacer. No, usted no tiene esa opción. No tenemos la opción de decirle nada al dueño. Esclavo es el ser humano que tiene la propiedad de otro en absolutamente, sujeto a la voluntad de él. Ahora, si Dios es mi Señor y yo soy esclavo de Cristo y Cristo me ha ordenado en su palabra muchas cosas para mi bien, porque no son cargas que son para mí que no puedo llevar. Es que lo maravilloso de Dios es que Él es mi dueño, sí, yo soy su esclavo, sí, pero lo que me está ordenando hacer no es como el mundo. No es como lo que veíamos o lo que hemos visto en la historia. Inclusive hay países, lamentablemente, que todavía esclavizan a las personas. Pero en la antigüedad hay muchos argumentos, muchas películas, muchas historias donde vemos la esclavitud, sobre todo a la raza negra. A las personas de color los esclavizaban y no tenían opción de buena comida, no tenían opción de bañarse, no tenían opción de muchas cosas. Pero Dios no te está diciendo que no vas a tener ni comida ni cosas, sino que te está diciendo, si tú me sigues a mí, tú me sigues a mí, tú vas a ser bienaventurado. Sumamente feliz. Esto es algo que el mundo no entiende. El mundo no comprende cómo yo, siendo esclavo de Cristo, soy sumamente feliz. Pero es que la esclavitud según el mundo no es felicidad. La esclavitud según el mundo es tristeza, es agonía, es dolor. Esa es la esclavitud del mundo. Tristeza, agonía, dolor, perturbación, tribulación. Esclavo de Cristo para mí es sumamente feliz, alegría, dicha, gloria eterna, eternidad, galardón, bendición. Ahora me voy a un concepto paralelo, que es la paz para el mundo. Alegría, felicidad, contentamiento, salud y dinero, que es la paz para un cristiano. Tribulación, angustia, dolor, persecución, vituperio. Esa es la paz para un cristiano. ¿Qué diferencia es ver el punto, es ver la vida espiritual y ver la vida terrenal? Con dos conceptos de siervo, esclavo, la paz del mundo con la paz de Dios. Éxodo capítulo 21. Estas son las leyes que le darás. Si compraras un esclavo hebreo, trabajarás durante 6 años, pero al 7º año quedará libre, sin que tenga que pagar nada por su libertad. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer, a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios, lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja. Así será esclavo suyo para siempre. Palabra del Éxodo, es leyes del antiguo pacto. Ahora, quiero que traigas a memoria de cómo es posible que un esclavo hebreo desee ser esclavo para siempre. ¿Qué pasaba ahí? Esto no va de la paz o esto no va de la mano con lo que el mundo está pensando. Esto es algo que yo no leí. Dice, como un hebreo quiere ser esclavo para siempre. Así será su amo, así será la familia de su amo. Así está ordenando Dios cómo tratar al esclavo. Inclusive en el Nuevo Testamento Jesús habla de tu siervo, esclavo, respeta a tu amo, considera a tu esclavo como a ti mismo.
porque Dios sabe lo que está haciendo. Y este esclavo quiere estar con su amo para siempre. Buscarse uno de la misma creencia espiritual, no buscarse a alguien del mundo. No tiene significado tener un amo que no sea espiritual. Buscarse un amo terrenal. ¿Qué quieres? ¿Esclavizarte al dinero? ¿Y sabe quién es el príncipe de esta tierra? El enemigo, Satanás. Él admiraba a su amo y estaba agradecido, habiendo tratado, porque había sido tratado y dado con las provisiones recibidas. Amaba a su amo y tomaba una decisión voluntaria de convertirse a un esclavo de por vida. Confiaba en que le proveería todo lo que necesitara, que nunca le faltaría comida, casa, ropa, nada. Eso es lo que pasaba en la casa de los hebreos. Nosotros tenemos que tener un concepto claro de qué está diciendo Dios acerca de lo que es un verdadero esclavo. Concluimos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. El verso 7. ¿Qué dice? Voy a leerlo. Filipenses, voy allá. Verso 2, verso 7, capítulo 2, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, palabra doulos, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, siendo esclavo, siendo el mismísimo Dios, el Rey de Reyes, se hizo esclavo por amor a cada uno de nosotros. La forma más baja de una persona, la humillación más baja de una persona es ser un esclavo. Los apóstoles le siguieron las huellas del gran esclavo. ¿Cuáles son esas huellas? Las pisadas de Cristo que habla Pedro. Las marcas que dijo el maestro cuando resucitó. ¿Ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos? Guarden todo lo que yo he hecho. Guarden todo lo que yo he hecho. Cada uno de ellos se identificó como doulos. Pablo, Pedro, Santiago, Judas, esclavos de Jesucristo. Dice, porque digo, yo traigo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. El apóstol Pablo traía en su cuerpo las cicatrices del Señor. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Sabes lo que sufrió el apóstol Pablo por seguir al maestro? Por obedecer a esa voz camino a Damasco, por obedecer a la visión que compareció ante Festo, ante Porcio, ante Agripa, y defendió. Inclusive estando hasta en Roma ante el César, defendió esas cicatrices. Este joven rico no tenía idea de lo que significaba la palabra. No sabía que estaba hablando con él. Estaba haciendo cosas que quizás la gran mayoría no hacía, de guardar la ley. Pero nosotros hoy en día sabemos que ser un esclavo de Jesucristo no es la condición más baja, según lo que dice el mundo. Es la condición más elevada que podemos tener. Es la condición más privilegiada que podemos tener. El mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo, se decían a sí mismos, yo soy un esclavo de Jesucristo. Y tomándose en el momento de la cena, Jesús tomó el lebrillo, pero ellos dijeron, si alguno quiere ser grande, ese será el último de ustedes. Pero si alguno quiere ser grande, tiene que ser el siervo de Dios. Tiene que ser el esclavo de todos ustedes. Si alguien quiere llamarse grande en el reino de los cielos, tiene que ser el siervo de todos. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga este mensaje. Bien, hermano, que tocamos un canto y oramos.